Hola, buenas tardes. Bienvenido y bienvenida a esta actividad de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica. Esta es una de las actividades de extensión y formación continua que estamos organizando como parte de la sociedad para difundir la neuropsicología clínica y para difundir aspectos de la formación en neuropsicología clínica eh, importantes en Chile. Hoy día tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema que tiene que ver con evaluación neuropsicológica. Es un tema del cual muchos neuropsicólogos clínicos trabajan específicamente en eso. Es un tema que si bien en Chile existen programas que abordan el tema de la evaluación neuropsicológica, en nuestra experiencia más bien esos programas son bastante teóricos y superficiales, entonces hay muchos aspectos que son bien específicos del trabajo del neuropsicólogo clínico en evaluación que usualmente quedan fuera, ¿ya? Y para eso invitamos a un miembro de la sociedad, al profesor Álvaro Aliaga. Álvaro tiene un máster en la Universidad de, siempre me equivoco Álvaro, de Barcelona, ¿no? El máster de Neurología de La la Conducta, autónoma, la sí, Autónoma de la Barcelona. autónoma. Es un máster en neurobiología de la conducta, neurología de la conducta, perdón, que es un máster súper tradicional de muchos años. Álvaro se formó allá, estuvo ahí en contacto con mucha gente bien importante en España, con Jordi Peña Casanova. Actualmente Álvaro es supervisor de la unidad de neuropsicología clínica, está terminando su doctorado también en la Portales. Y hoy día él nos va a hablar respecto a un tema que es re importante, que no se puede abarcar obviamente en una hora, pero hemos tratado de condensar eh, como este título, ¿cierto? Que son las buenas prácticas en neuropsicología clínica. Ojo, enfocado en el adulto. ¿Ya? Obviamente vamos a querer hacer en el futuro una sesión para infantil también, pero vamos a partir por el adulto. Así que les damos a todos y todas la bienvenida. Veo que hay gente incluso de Mendoza por ahí dando vueltas, así que les doy la bienvenida también. Qué bueno que esta actividad pueda servir para nuestros colegas de Mendoza, con quienes hace un buen rato estamos ahí armando una colaboración. Quienes puedan prender sus cámaras se agradece, ustedes saben de que eso siempre es motivante. Así que eso, te doy la palabra Álvaro y la idea es que dejemos unos 10 minutos después para conversar con el público. Súper. ¿Me permites para compartir la pantalla? Listo. Espera un segundo. Ya, ahí sí. Ya, súper. Hola, buenos días a todas y a todos. A esta charla que promueve la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, de la cual tengo el agrado y la fortuna como de ser miembro. Nada, veo hartas caras de amigas y amigos, colegas, alumnos, exalumnos, alumnas. Así que nada, es un súper agrado como estar acá, como muchas gracias Cristian por la invitación. Creo que es un honor para mí también como poder ser eh, parte de la gente. Quizás quiere decir de que estoy un poco mayor, ¿no? Que si me invitan a dar como una charla de estas como iniciales respecto al tema de la neuropsicología, ¿no? Y hoy día les vengo a hablar acerca de las buenas prácticas en evaluación neuropsicológica. Les decía a Cristian antes de que partiéramos y me gusta siempre explicitar eso, es decir, lo primero que tengo que hacer es pedirles perdón, y un perdón en términos de que hablar acerca de las buenas prácticas en neuropsicología, uno siempre está haciendo como un recorte, ¿no? Un recorte disciplinar, un recorte sobre un campo que probablemente vamos a mirar, cada uno de los tópicos podría hacer un curso completo de un semestre en un programa de formación especializado también.
Entonces, eh, muchos de ustedes son neuropsicólogas y neuropsicólogos en ejercicio, muchos probablemente tienen harta experiencia, entonces que yo les venga a hablar acerca de buenas prácticas en neuropsicología, me imagino que hay muchas cosas que deben manejar, conocer, pero yo creo que también estamos en una campaña como sociedad de tratar de transmitir a aquellas mentes más jóvenes también y que están en formación en el campo de la neuropsicología clínica. Eh, Nada, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo establecer más o menos como lineamientos generales de qué es lo que es hacer una buena evaluación neuropsicológica? ¿Ya? Bueno, como decía Cristian, vamos a dejar 10 minutitos al final como de la presentación para que podamos como conversar un poquito acerca de los tópicos que voy a tratar, ¿ya? Entonces, un poco para comenzar, ¿no? Es decir, yo creo que es interesante o importante como entender de que la neuropsicología clínica es una como disciplina que está encargado de la evaluación y el tratamiento, ¿no? De sujetos que presentan afectaciones del sistema nervioso y que pone como en relación el tema entre el funcionamiento del cerebro y las manifestaciones conductuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evaluación neuropsicológica es bastante antigua dentro del campo de la neuropsicología clínica. Eh, pero también ha tenido una transición y un desarrollo, ¿no? Probablemente en sus orígenes la neuropsicología clínica estaba principalmente como basado como en esto que llamábamos los test de organicidad, que lamentablemente todavía hay personas que hablan en el ambiente profesional respecto de los test de organicidad, ¿no? Como si hubieran instrumentos en realidad que fueran específicos para diagnosticar, ¿no? Algo orgánico, cuando en realidad eso está bastante lejos como de lo que entendemos hoy día, ¿no? De lo que es una evaluación neuropsicológica. Y en general entonces hacemos una transición entre lo que son estos inicialmente test de organicidad a entender la evaluación neuropsicológica como un proceso complejo y multimodal. Complejo porque eh, incluye una relación difícil como de separar entre lo que es el evaluador, como el evaluado, que está sostenida en múltiples fuentes de información y además que mide distintos tipos de variables, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de la evaluación neuropsicológica, podemos encontrar en la revisión de la literatura que hay múltiples aproximaciones para entender lo que es la evaluación neuropsicológica. Entonces, tenemos manuales y libros que hablan o hacen la distinción entre evaluaciones que son cuantitativas, donde se diferencian aproximaciones que están basadas como en la utilización de batería, como el Luria-Nebraska, el Halster-Retan, y tenemos aproximaciones que son basadas como en hipótesis, que promueven como modelos más bien basados en baterías flexibles o test individuales, ¿no? Por otro lado, tenemos enfoques que también están centrados en procesos, ¿no? Eh, Edith Kaplan probablemente es la madre parte de la madre como en psicología y también como del desarrollo como del enfoque centrado en procesos. Al mismo tiempo tenemos enfoques son enfoques ideográficos que provienen también de las neuropsicologías cognitivas y que tienen por propósito como identificar como los componentes que pudieran estar, componentes cognitivos que pudieran estar alterados. Y por otro lado tenemos mediciones más bien que son de carácter ecológico. Es decir, tenemos múltiples aproximaciones a la evaluación neuropsicológica y probablemente hasta la actualidad no existe ningún consenso unificado respecto de cuál es la mejor o cuál es la correcta, ¿no? Es decir, por lo tanto, en la evaluación neuropsicológica conviven distintas aproximaciones. Ahora, el problema de la neuropsicología y de la evaluación neuropsicológica es que existe disciplinarmente podríamos llamar un hiperdesarrollo de herramientas y test, es decir, todos conocemos o a muchos les sonarán de que estamos plagados de test neuropsicológicos, probablemente hay tantos test neuropsicológicos como neuropsicólogos hay,
y tenemos instrumentos que están adaptados al español, que son de versiones computarizadas, etcétera, y múltiples herramientas, escalas, test, etcétera. Sin embargo, el desarrollo o la preponderancia que tienen los test psicológicos, las herramientas de evaluación, no va de la mano del desarrollo de metodologías de evaluación. ¿Sí? Por otro lado, tal como les decía, si bien existen múltiples aproximaciones como al fenómeno de la evaluación neuropsicológica, los modelos en general no necesariamente tienden a ser aplicados a otros tipos de contextos. Por lo tanto, por ejemplo, contextos que provienen de la evaluación neuropsicológica, es decir, en contextos como forenses, por ejemplo, no necesariamente son modelos que se transfieren a otros tipos de contextos, ¿no? Y por otro lado, tenemos que la práctica de la evaluación neuropsicológica en general ha tendido a carecer de justificación de cómo se realiza una evaluación. Es decir, tenemos muchas prácticas, tenemos muchos libros que nos dicen qué hacer, pero en general a la hora de tener que pedirle justificación a los profesionales que se dedican al tema de la evaluación, en general carecen de herramientas o de criterios racionales de por qué se tiene que hacer determinado tipo de cosas en la evaluación neuropsicológica. Y esto lleva a problemas que son a preguntas comunes y bastante recurrentes que se dan en el espacio como clínico, especialmente cuando nosotros hacemos supervisión, estamos en procesos de formación con estudiantes, nos encontramos con un sinfín de preguntas, incluso también como en reuniones profesionales respecto a si es posible realizar evaluaciones sin test, qué pasa si uno no utiliza una norma que es local, qué hacemos cuando un sujeto suspende una prueba o si el evaluador puede alterar las instrucciones del test en determinado tipo de circunstancia, cuál es el test más idóneo. Incluso podríamos ir más allá de preguntarnos también cuál es el rol del psicólogo, del neuropsicólogo clínico en el contexto de la evaluación, cuáles son las tareas que debe hacer y cuáles son los criterios de formación para realizar una evaluación. Por lo tanto, la evaluación neuropsicológica clínica plantea una serie como de interrogantes que probablemente esta presentación no viene a resolver, pero me gustaría como, poder como dar algunos lineamientos generales respecto al tema de la evaluación, ¿no es cierto? Eh, Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? Hablar de buenas prácticas en la evaluación neuropsicológica? Eh, la Asociación Americana de Neuropsicología Clínica, la Asociación Americana de Psicología y otros manuales diagnósticos también o papers, por ejemplo, establecen de que en general es importante contar con buenas prácticas en la evaluación neuropsicológica por distintas razones. Uno, porque las buenas prácticas que emergen de colectivos profesionales, como por ejemplo la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, pretenden en general aunar criterios que permitan, por un lado, garantizar que las evaluaciones sean precisas y lo más fiable posible, sobre todo cuando estamos hablando de un tema diagnóstico, ¿no? Si tenemos que hacer un diagnóstico neuropsicológico, lo importante es que la evaluación sea lo más precisa y fiable, ¿no? Fiable, algunos contextos hablan de confiable, otros de fiable, ¿no? Por otro lado, también permite evaluaciones y tener buenas prácticas en evaluación, nos permite a tener una buena guía para planificar las intervenciones y los tratamientos que estén personalizados a sujetos puntuales, no de manera como estandarizada o normativizada, sino que una buena evaluación ajustada a las necesidades y el perfil de necesidades de un usuario en particular permite, por lo tanto, también guiar de buena manera un plan de intervención y el tratamiento. ¿No? Nos asegura el tener buenas prácticas, ¿no? La consistencia entre las mediciones y como poder detectar elementos que son significativos dentro de la evaluación. Nos ayudan como a comunicarnos de manera colaborativa con los distintos profesionales que intervienen en un proceso de evaluación neuropsicológica y de salud en un sujeto en particular, ¿no? Podríamos decir que las guías de buenas prácticas en evaluación neuropsicológica tienden a adherirse,
¿no? Si uno revisa distintas guías como de prácticas profesionales, de la APA, por ejemplo, o de la Asociación Americana de Psicología, de Neuropsicología Clínica, en general estas guías, ¿no? Establecen como puentes de unión en relación a principios éticos y los derechos del paciente. ¿Sí? Garantizan que las evaluaciones sean sensibles culturalmente, ¿no? Y eso es con el objetivo como de preservar también la independencia, el factor como cultural y social de determinados tipos de individuos, ¿no? Contribuye al desarrollo de la investigación en neuropsicología, ¿sí? Como desde un punto de vista más bien disciplinar, y permite también profesionalmente dar garantías respecto a la calidad, ¿no? A la calidad se da criterios de calidad la práctica que hacemos los neuropsicólogos clínicos como en el día a día, ¿no? En la práctica y cuando proveemos de servicios de salud. Para esta revisión me basé en algunas literaturas que son libros que en general aquellos que nos dedicamos a la neuropsicología clínica conocemos o nos suenan algunos más que otros, ¿no? Pero mi interés era poder revisar qué es lo que dicen los manuales sobre evaluación neuropsicológica sobre buenas prácticas, ¿no? Es decir, es como tratar de converger la información que está puesta en estos grandes manuales como para poder transmitirles eh, en qué consiste una evaluación y cuáles son como las buenas prácticas de una evaluación neuropsicológica. Podríamos decir que al revisar la literatura hay 6 grandes principios de la evaluación neuropsicológica que en general tienden a ser más o menos transversales en todos los manuales diagnósticos y en las guías de actuación, ¿sí? Eh, y esto lo vamos a ir revisando uno por uno, ¿no? El primero tiene que ver con que el neuropsicólogo clínico tiene un rol activo, ¿no? En segundo lugar, de que la neuropsicología y la evaluación neuropsicológica es un proceso racional y que sus acciones deben estar como razonadas o justificadas. En tercer lugar, de que la evaluación neuropsicológica es un proceso continuo que sigue una secuencia de etapas, ¿no? Lo cuarto es que el neuropsicólogo clínico, el rol del neuropsicólogo no solamente tiene este rol activo, sino que además debe integrar múltiples fuentes de información. ¿Sí? Que una evaluación puede considerarse como tal solamente si incluye la observación directa del sujeto y la interacción con el otro, ¿no? Y finalmente que el profesional debe tener conciencia respecto a las interpretaciones, a las inferencias, a los sesgos y a los errores, ¿no? Es decir, estos son principios que son súper genéricos, ¿ah? Y probablemente les parece que son casi de perogrullo que yo les venga como a contar acerca de esto, ¿no? Porque probablemente son cosas que son muy básicas, pero yo creo que son siempre importantes tenerlas en consideración, ¿no? La idea es que yo les venga a explicar o que tratar de explicarles o contarles por qué son importantes estos principios de la evaluación y que por eso constituyen como guías de buenas prácticas, ¿no? Cuando nos centramos en el primer punto, ¿no? Cuando hablamos de que el neuropsicólogo tiene un rol activo durante el proceso de evaluación, no necesariamente, tradicionalmente se considera que el neuropsicólogo tiene una participación activa principalmente en el proceso de la formulación del diagnóstico, ¿no? Y que todo lo demás en general es como una parte media pasiva donde el profesional no tiene una acción muy relevante. Sin embargo, lo que hemos visto es que efectivamente el rol del profesional está activamente influida en todo el proceso de levantamiento de la información. Eso implica de que el rol del profesional está activamente presente desde la recogida de información, desde la aplicación de pruebas, de la entrevista con familiares, así como también cuando revisamos antecedentes y podemos emitir una formulación, un diagnóstico y un informe, ¿no? Por lo tanto, la interacción que establece el profesional, ¿no? Constituye una acción en sí misma y que influye durante todo el proceso, ¿no? Y que la interpretación que claramente es un resultado activo, vivo, orgánico, ¿no? No es solamente como el resultado de una receta de cocina.
es habitual que nosotros observamos en la práctica profesional, ¿no? Que, que a veces algunos informes en general lo que plantean como interpretación es solamente una mera interpretación de manera literal de los datos, pero donde no hay un acto activo de poder dilucidar o interpretar distintas fuentes de información que están puestas en la evaluación, ¿no? Eh, un segundo elemento importante es que la evaluación neuropsicológica es un proceso racional, ¿no? Gran parte de nuestro desarrollo como neuropsicólogos clínicos y en la formación, como en la historia de la neuropsicología, inicialmente se aceptaba de que en realidad dentro de la evaluación neuropsicológica, ¿no? Las observaciones que uno había adquirido en la práctica, en los procesos de formación, eran suficientes para poder justificar nuestro ser. ¿No? Entonces, era habitual de que uno en realidad había aprendido a aplicar determinado tipo de prueba, o tenía experiencia con determinado tipo de paciente y eso permitía que uno pudiera justificar lo que hacía, ¿no? En segundo lugar, también los grandes manuales como el libro de Muriel Lissac, por ejemplo, plantea de que uno de los elementos importantes, y que Cristian también lo mencionó en la presentación que hizo anteriormente, que es importante tener una teoría que nos permita como dar un marco interpretativo a las patologías y a lo que vamos a observar, ¿no? Es decir, como dentro como del requisito, del currículum que debiera tener el neuropsicólogo, es estar y conocer como los mecanismos neuropatológicos y fisiológicos que subyacen a la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, ese conocimiento también era suficiente como para poder como mejorar y tener una buena práctica clínica. En tercer lugar, otro como elemento que inicialmente se aceptaba era que el entrenamiento básico y el sentido común era suficiente como para poder aprender nuevos instrumentos neuropsicológicos, como si fueran, como que si lo que me permitió aprender determinado tipo de herramientas me va a permitir también como aprender otras técnicas y otras herramientas, ¿no? Y finalmente que la experiencia clínica y el conocimiento es suficiente para garantizar las buenas prácticas. Ahora, la evidencia ha mostrado que efectivamente esto es falso, que en realidad esto que se aceptaba inicialmente en realidad es lo que hoy día se conocería como validar el conocimiento en base solamente a la experiencia, ¿no? Y en general tenemos un cambio paradigmático y por lo tanto esto que inicialmente se aceptaba como un criterio válido para asumir de que uno podía hacer una buena práctica, en realidad hoy día eh, nos plantea de que la necesidad de tener buenas prácticas implica asumir de que la evaluación neuropsicológica es un proceso que está estandarizado, que implica una secuencia de pasos, que es similar a lo que sería el método científico, ¿no? Es decir, que tiene una pregunta, objetivos, hipótesis de trabajo, hipótesis diferenciales, tiene la aplicación de un método, ¿no? De evaluación, hay resultados que tienen que ser contrastados y hay una conclusión, ¿no? Por lo tanto, en este proceso secuencial, estructurado y estandarizado, hay una lógica como hipotético-deductiva, inferencial, a ratos causal también, pero que integra distintas fuentes de información. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque además las acciones que realiza el neuropsicólogo deben estar basadas en evidencia. ¿No? Hay nuevos modelos que plantean de que los modelos la neuropsicología basada en la evidencia debe sostenerse en base a la mejor investigación posible que guía nuestra práctica clínica. Por lo tanto, no basta solamente con lo que aprendemos de nuestros profesores, de lo que hemos aprendido del ejercicio clínico, sino que también tenemos que ser activos como en la búsqueda de información, poder leerla, validarla, al mismo tiempo entenderla y poder transmitir, aplicarla o transferirla a nuestra práctica clínica, ¿no? Eso es lo que nos permite también que cuando estamos tomando una decisión clínica, por ejemplo, como no considerar determinado tipo de prueba neuropsicológica en una evaluación, eso tiene un sentido, ¿no? O cuando asumimos de que hay pruebas que son mejores o que van a funcionar mejor en determinado tipo de población o individuo, eso tiene un razonamiento clínico y técnico a la base, ¿no?
En tercer lugar, me parece importante señalar de que la evaluación, tal como mencioné en la lámina anterior, constituye un proceso secuencial. Y aquí tenemos un tema que es siempre interesante y que en general surge, habitualmente surge en los espacios de supervisión, ¿no? Es decir, de entender de que la evaluación neuropsicológica no comienza ni termina en los test. Más bien, al contrario, la evaluación nunca comienza en los test, nunca termina en los test, porque eso es contrario a la propia naturaleza, ¿no? Probablemente cuando hablábamos de los test de organicidad sí tenía mayor sentido, pero en realidad cuando nos preguntamos dónde comienza el proceso de evaluación neuropsicológica, comienza con el motivo de consulta, ¿sí? Y probablemente todos, no creo que actualmente no exista ningún libro, salvo, bueno, en los años 70 había un psicólogo que se llamaba Matarazzo, ¿no? Y Matarazzo hablaba del concepto como de la evaluación ciega, ¿no? Que planteaba como la posibilidad de que si uno tenía un test, el test podía decir cosas del individuo independiente que uno se abstrayera de cualquier tipo de contexto. Eso claramente ha cambiado con el correr de los años y hoy día entendemos de que la evaluación neuropsicológica es un proceso secuencial que parte, tiene un momento de inicio que tiene que ver con el motivo de consulta. Ahora, es importante aclarar de que el motivo de consulta no es lo mismo que la solicitud o la referencia, es decir, que a mí alguien me pida, realice una evaluación neuropsicológica a Pepito, ¿no? No necesariamente significa que esto es el motivo de consulta. ¿No? El motivo de consulta más bien debe ser construido entre el paciente y el evaluador, ¿no? Porque además de repente se confunde la solicitud o la queja del paciente con un motivo de consulta. Entonces, esto es un proceso que debe ser construido, co-construido, que permite además definir también cuáles son los objetivos de la evaluación. Sin un buen motivo de consulta, probablemente estamos a ciegas, ¿no? Cuando hablamos de que la evaluación neuropsicológica es un proceso que parte en una pregunta, el motivo de consulta es nuestra pregunta. Por lo tanto, es el eje rector de lo que vamos a hacer. Al mismo tiempo, este motivo de consulta nos va a permitir determinar cuál es la información que el neuropsicólogo necesita y cuál es la mejor manera para conseguirlo, ¿no? Es decir, si tenemos un sujeto que padece una afasia, ¿no? Entonces probablemente una parte importante de los test que utilizamos para evaluar afasia no son útiles, ¿no? O se van a ver contaminados por las consecuencias de la afasia. Entonces, en ese sentido, necesitamos que el profesional sea independiente del test y permita como determinar qué es lo que necesita para poder levantar esa información. Puedo darle otros ejemplos, por ejemplo, como un paciente que tiene una nosognosia, ¿no? El caso más clásico de un adulto mayor que está cursando con un trastorno neurodegenerativo y que cursa con anosognosia, por lo tanto no sabe por qué está o por qué es sujeto de evaluación. En ese sentido, eh, un profesional podría, por ejemplo, recurrir a la entrevista de un tercero. Un tercero que es un familiar que aporta información que es significativa para construir como el perfil de dificultades que está experimentando el paciente, saber hace cuánto tiempo las está experimentando, cómo ha sido la progresión. Entonces, el motivo de consulta es súper importante como para poder determinar eso, ¿no? Por otro lado, nos permite entender también respecto al uso de los test, ¿no? Y entender de que el uso de los test es solamente un mecanismo para poder levantar información que es necesaria para la evaluación. ¿Ah? Es decir, como a veces creamos la falsa idea de que en realidad la evaluación neuropsicológica se fundamenta y se basa en la aplicación o la utilización de test neuropsicológicos. Y eso es falso porque en general, dependiendo del tipo de paciente y de la característica de la evaluación, podría ser que en realidad se pueda hacer una evaluación incluso no dependiendo de la utilización de una compleja batería de test neuropsicológicos, ¿no? Ahora, importante es que el motivo de consulta es lo que permite definir como los objetivos de la evaluación. Recordamos que LISAC identifica que hay tres grandes objetivos de evaluación: diagnóstico, tratamiento e investigación. Sin embargo, hay otros autores que han planteado de que han ampliado el concepto de los objetivos de la evaluación
que consiste como en las evaluaciones como pre y post tratamiento, asistencia a los tribunales, es decir, cuando hablamos de la psicología forense, o cuando estamos hablando de trámites administrativos, es decir, hay una serie de objetivos que se han ido como ampliando a medida que han transcurrido los años. Un cuarto principio básico, ¿no? Respecto a la evaluación es que el neuropsicólogo debe necesariamente integrar múltiples fuentes de información. ¿Sí? Ya en la primera lámina les había adelantado de lo importante que es el rol activo que tiene el neuropsicólogo, ¿no? Y que la neuropsicología ha transitado a evaluaciones que son complejas y multimodales. ¿Por qué son complejas y multimodales? Porque efectivamente el profesional, el neuropsicólogo clínico, debe integrar información de múltiples fuentes de información. Y esto proviene de elementos como el consentimiento informado, la revisión de documentos, la entrevista clínica, tanto al paciente como a terceros, la observación de la conducta, la revisión y la exploración de síntomas, la administración de test, la interpretación, el diagnóstico y las recomendaciones. Es decir, claramente cuando hablamos de que estamos haciendo una evaluación, el profesional debe tener todos estos elementos a su disposición para hacer una evaluación, ¿sí? No basta solamente con aplicar test, ¿sí? Y eso plantea una montonera de requisitos, sobre todo en contextos, por ejemplo, donde se ve una gran cantidad de pacientes con poco tiempo. Entonces, claramente eso requiere también ajustar las expectativas de lo que se considera una evaluación, ¿no? Las evaluaciones van a depender también del contexto en el cual se van a realizar. Ahora, importante, no vamos a tratar cada uno de los temas porque podríamos estar así largamente como hablando de cada uno de los tópicos, pero me parece que es importante tocar algunos temas que son, me parece que son relevantes. El primero que tiene que ver con la entrevista, ¿no? Y algunos puntos que son importantes como de considerar en la entrevista, que tiene que ver con el determinar el funcionamiento premórbido, o sea, toda evaluación neuropsicológica, un elemento requisito, sobre todo cuando estamos hablando de un adulto, tiene que ver con establecer el nivel de funcionamiento premórbido, tanto a nivel cognitivo como a nivel de personalidad. Eh, en segundo lugar, consiste en determinar las condiciones preexistentes de esta persona que está el sujeto de evaluación. ¿Qué quiere decir con condiciones preexistentes? Por ejemplo, si presentó una enfermedad neurológica, una enfermedad psiquiátrica, ha tenido algún tipo de padecimiento como en el desarrollo. Es decir, las condiciones preexistentes son fundamentales para poder hacer una buena atribución y una buena interpretación de los datos, ¿no? Es un elemento que es relevante y es gravitante, sobre todo en determinados tipos de contextos, como por ejemplo el contexto forense o cuando se están determinando indemnizaciones, por ejemplo, que van a servir para determinar una incapacidad civil, etcétera, son las consideraciones motivacionales, ¿no? Sujetos si van a colaborar o no colaboran, si simulan o no, el estilo de vida del paciente o de la persona que está sujeto de evaluación, ¿no? Claramente el consumo de hábitos, si bebe alcohol, si consume droga, el estilo de vida en general como también es una variable que es importante como a considerar dentro de la entrevista clínica, la presencia de estresores ambientales, ¿no? Y estos son elementos que, por qué los señalo? Porque son elementos que habitualmente son omitidos probablemente de manera no intencional, por los colegas que están haciendo evaluaciones, ¿no? Entonces tienden a interpretar los datos y a veces cuando no se consideran estos elementos, podríamos, por ejemplo, pensar de que un sujeto tiene un rendimiento deficitario en determinado tipo de instrumento, cuando en realidad eso podría estar explicado por aspectos, por ejemplo, estresores ambientales como la ansiedad, síntomas depresivos, etcétera, ¿no? Eh, y la historia familiar. Son elementos que son gravitantes como a la hora como de poder considerar, ¿no? Probablemente estoy dando los grandes pilares de lo que podría ser la entrevista o de lo que es necesario como de recoger como en la entrevista, ¿no? Un punto importante dentro como de esta recolección de datos tiene que ver con la selección y administración de test, ¿no?
la mayoría de la bibliografía revisada establece de que la selección de test debe idealmente cubrir la mayor cantidad de dominios cognitivos. Cuando hablamos de dominios cognitivos, hablamos de la orientación, la atención, el lenguaje, la función ejecutiva, las variables psicomotoras, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una evaluación neuropsicológica, clínica, comprensiva, supone que hay una buena cobertura de los dominios, ¿no? De todos los dominios, que incluye la conducta, la funcionalidad, variables emocionales y de personalidad, ¿sí? Es decir, hay un amplio abanico como de dominios que tienen que ser evaluados, ¿sí? Y por lo tanto, usar instrumentos de bajo y alto nivel de demanda cognitiva también es un requisito que es importante como de considerar. En ese sentido, cuando estamos haciendo evaluaciones, por ejemplo, en un contexto eh, de una unidad, por ejemplo, como en la que trabajo, ¿no? Que es una unidad de neuropsicología clínica, en general el estándar de evaluación no puede ser el mismo que se utiliza en contextos, por ejemplo, de salud primaria, donde en realidad el tipo de instrumentación cambia, ¿sí? Ahora, una evaluación neuropsicológica en general más o menos estandarizada debiera utilizar instrumentos de bajo nivel cognitivo, es decir, instrumentos que son como que son simples, ¿no? O que son de monotarea, e instrumentos que son de alta demanda cognitiva, que son contra el tiempo, con instrucciones como que están evaluando múltiples dominios cognitivos, etcétera. Tiene que haber el instrumento que vamos a escoger tiene que tener baremos, ¿no? Siempre se pregunta, ¿no? En neuropsicología, bueno, ¿y qué pasa si no tenemos baremos? Efectivamente, eh, es una pregunta que surge habitualmente, ¿no? Sobre todo como en el contexto latinoamericano, donde tenemos una carencia comparativamente con otros contextos, efectivamente, Ana, en relación a los baremos. Existen esfuerzos por normalizar pruebas neuropsicológicas en el contexto latinoamericano, pero todavía nos queda harto por avanzar. Pero claramente la selección de las pruebas idealmente es que uno seleccione pruebas que en general tienen una norma, ¿no? Una norma local. Deben incorporar instrumentos con bajo nivel, con distintos niveles de dificultad, ¿no? Es decir, no podemos someter a un paciente, por ejemplo, que no lee, que está poco escolarizado, a una tarea de alta complejidad como cognitiva o de mucha como demanda, que sabemos que está interferida, por ejemplo, por variables socioculturales y educacionales, ¿no? Entonces, claramente el profesional debe seleccionar adecuadamente la dificultad del test que se adecue bien al paciente que está evaluado, ¿no? Tenemos que escoger instrumentos que tienen una buena validez para evaluar las funciones cognitivas, ¿no? Tenemos múltiples instrumentos, pero no necesariamente los instrumentos que se utilizan y que conocemos son útiles para todo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser como el Bender, ¿no? El Bender VIP, el Bender Copy, que era un instrumento que en general se utilizaba mucho y que se utilizaba inicialmente como un instrumento para estimar el funcionamiento global cognitivo. Hoy día entendemos de que en realidad es un instrumento que es visográfico, constructivo y que en realidad mide una capacidad bastante limitada, ¿no? Y que tiene una validez limitada para medir determinado tipo de funciones, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, es importante que en el proceso de la administración de los test, la actitud del evaluador sea de obtener el máximo, la mejor performance del individuo. Y esto implica de que tiene que haber una relación activa entre el evaluado y el evaluador. Tiene que crearse un rapport, tiene que haber una relación que promueva de que ese sujeto quiera y se comprometa con la evaluación, y eso implica de que el evaluador debe estimular, apoyar, sin alterar las instrucciones y la administración de la prueba. Pero claramente tiene un rol activo en acompañar al sujeto, porque claramente en muchos contextos la evaluación es súper ansiógena para las personas que están sujetas a evaluación, ¿no? Además son situaciones que son bastante atípicas. Y al mismo tiempo, la prueba tiene que ser sensible a la patología o a lo que queremos evaluar. Por eso cuando hablamos de
de que tenemos una hipótesis de trabajo, la selección de la prueba tiene que responder a esa hipótesis de trabajo que tenemos, ¿no? Y entender de que la aplicación de los test es un espacio para mostrar los déficits, ¿sí? Es decir, es así como tenemos la entrevista clínica, la observación de la conducta como un espacio para observar las manifestaciones comportamentales, cognitivas de la patología que presenta el sujeto. La aplicación de los test es otro espacio, ¿no? Pero esto supone necesariamente que necesitemos organizar adecuadamente la evaluación. Implica escoger las pruebas en un orden determinado. No da lo mismo que los pasemos pruebas, por ejemplo, que son únicamente pruebas verbales y después pruebas como no verbales. Tenemos que ordenarlos en función del nivel de dificultad, del tipo de material que estamos como exponiendo al sujeto. Tenemos que organizar bien los descansos y por lo tanto, cada uno de estos procesos como de la aplicación de pruebas también supone un contexto para poder evaluar las dificultades que va a presentar el paciente. Un quinto principio consiste en la observación directa e indirecta de la interacción con el individuo, ¿no? Como ya les había mencionado, un espacio para observar la conducta tiene que ver con la fase de test, de aplicación de pruebas. Sin embargo, también tenemos otros espacios donde podemos observar el comportamiento del sujeto, por ejemplo, en la fase de anamnesis, cuando estamos como preguntándole respecto de qué lo tiene ahí, qué padece, qué presenta, cuando estamos haciendo la entrevista neuropsicológica y estamos cotejando los síntomas, y en la formulación inicial también como del problema. Ahora, acá es importante, y los manuales diagnósticos como hacen una distinción que en general no siempre se tiene muy clara, que es la diferencia entre signos y síntomas, ¿no? Acuérdense que síntomas tiene que ver con lo que reporta el individuo y los signos son los elementos que son observables a través de la observación directa del individuo. Y por lo tanto, esos elementos que vamos a observar a lo largo de todo el proceso deben estar contenidos deben ser como consignados por el neuropsicólogo clínico, ¿sí? En ese sentido, es importante que consideremos, por ejemplo, aquellos indicadores que vamos a observar de manera directa, que influyen directamente en los test. Por ejemplo, si el sujeto está agitado o está somnoliento o está poco vigil, por ejemplo, claramente son elementos que necesitamos tener en consideración. También debiéramos como prestar atención a aquellas limitaciones específicas que pueden influir en los test. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un sujeto con una paresia o con un problema sensorial, ¿no? O indicadores patognómicos de una patología, como en el caso de las parafasias, por ejemplo, que hablan de los trastornos del lenguaje, ¿no? O variables que pueden subyacer a que el sujeto tenga una performance menos óptima, por ejemplo, como el neglect, como la negligencia, ¿no? Al mismo tiempo, la observación nos permite como ilustrar cómo las fortalezas y debilidades y cómo estas pueden impactar en el proceso de evaluación y de rehabilitación. Y finalmente también nos van a dar información crucial e importante respecto a cómo podemos interpretar los datos más allá de la presencia de la patología, por ejemplo, como es en el caso de la simulación. Finalmente, el último principio tiene que ver con la integración de todos estos elementos, ¿no? Y en ese sentido, el método por antonomasia de la neuropsicología clínica consiste en la integración o la triangulación de distintas fuentes de información. Es decir, eh, la, la, eh, los análisis que hemos obtenido de la anamnesis, la exploración neuropsicológica, las fuentes de revisión de antecedentes y la aplicación de instrumentos, ¿sí? Ahora, es importante tener en claro que las diferencias que se hacen en la evaluación neuropsicológica permiten, ¿no es cierto?, es como están basadas en la naturaleza de los déficits y los patrones y fortalezas y debilidades, en primer lugar. Ese es el primer tipo de diferencia que podemos extraer como de la evaluación. En segundo lugar, es determinar si las posibles fuentes o contribuyentes de los déficits de los patrones como que hemos observado en términos de la evaluación. Esto va más allá de los temas de los test. Tiene que ver que, por ejemplo, si el sujeto tiene
un problema en el control inhibitorio, que podemos observarlo en la conducta y que además lo vamos a observar en determinado tipo de test neuropsicológicos, por ejemplo, que da respuestas apresuradas o determinado tipo de indicadores, ¿no? Entonces, claramente, la idea es que el profesional pueda no solamente identificar este perfil de alteraciones o de déficit cognitivo, sino que además poder como relacionar con otros elementos, ¿no? Y finalmente, la relación de los problemas que presenta el paciente y las implicancias desde el punto de vista de la funcionalidad del tratamiento y el pronóstico, ¿sí? Es decir, esto es un elemento crucial a la hora de poder como hacer inferencias en neuropsicología, ¿sí? Ahora, para esto, ¿no? Para poder como responder a estos tres como principios de la interpretación, es importante que tenemos tener en consideración las normas de corrección de los test, conocer los perfiles de la patología, ¿no? Los patrones de funcionamiento, tener un uso eh, avanzado en términos como de la estadística, ¿no? Como de cuáles son los elementos que componen estadísticamente los test, cuál es la sensibilidad, especificidad, validez y confiabilidad, ¿no? Eh, ahora, pero para poder hacer una correcta interpretación también es importante tener en consideración de que en el proceso de evaluación neuropsicológica operan sesgos, siempre. En todo proceso de evaluación que se haga, siempre hay posibilidades de cometer errores y de cometer sesgos, ¿no? Los dos sesgos más como famosos es el efecto retrospectivo y confirmatorio, es decir, vamos a confirmar la sospecha de algo y por lo tanto lo vamos a ir a buscar, o cuando hablamos de un sesgo retrospectivo es que omitimos o no consideramos en nuestro análisis determinados elementos que permiten refutar la hipótesis de trabajo que tenemos, ¿sí? Entonces, estos son elementos que son importantes como de tener en consideración cuando hacemos una evaluación. Pero también podemos identificar una serie de errores en términos de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, que no conozcamos cuáles son los criterios de suspensión de una tarea, cuando vamos haciendo modificaciones en los procedimientos de administración, entonces los alteramos, eh, no considerar la influencia de factores ambientales, por ejemplo, estar en una oficina muy ruidosa, con mucho calor, o citar al paciente, por ejemplo, a última hora, cuando en general cognitivamente sabemos que puede estar mejor en la mañana. Eh, no entender variables que pueden afectar al individuo, ¿no? Por ejemplo, pasarle una tarea muy compleja a un sujeto que no comprende la tarea, ¿no? O pasar puras pruebas que tienen control del tiempo cuando el paciente tiene una reducción, un enlentecimiento en la velocidad de procesamiento. Claramente eso va a afectar, ¿no? Y la deriva del examinador. La deriva del examinador se llama esta tendencia que tenemos todos los evaluadores, todos los neuropsicólogos, que empezamos a cambiar y a modificar con el tiempo las instrucciones de los test. Entonces, por ejemplo, uno aprendió el VICE de memoria con todos los criterios como de cómo explicarle al paciente cómo tiene que hacer la tarea de cubos, pero a medida que va pasando el tiempo, entonces uno va modificando progresivamente la instrucción y por lo tanto, probablemente si uno mira, después de 10 años de ejercicio, uno ha cambiado radicalmente en relación al manual en la manera como uno evalúa, como uno da la instrucción. Entonces, las recomendaciones que plantean en la literatura es que en general uno debiera regularmente estar revisando el tema de los manuales, las instrucciones, debiera estar permanentemente haciendo un ejercicio porque a uno no se le olviden estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con errores de la aplicación propiamente. Pero al mismo tiempo tenemos errores como en la interpretación. Y estos errores tienen que ver con el uso descontextualizado o aislado de pruebas, ¿no? Por ejemplo, utilizar una prueba de un spam de dígitos y atribuir de que en realidad toda la capacidad atencional está como afectada o está conservada solamente porque aplicamos una tarea aislada, ¿no? Una sobreinterpretación de resultados, ¿sí? Como un error habitual en psicología y en neuropsicología es sobregeneralizar resultados, ¿no? Y por lo tanto también hacer como suposiciones sin fundamento.
Esto es especialmente sensible por los problemas de validez ecológica que tienen las pruebas neuropsicológicas tradicionales, ¿no? O utilizar pruebas que son irrelevantes para medir determinado tipo de constructo o dominio cognitivo. Importante tener en consideración de que la interpretación, los test dependen de un conjunto bastante amplio de variables, ¿no? Es decir, sabemos que tradicionalmente la edad y la educación afectan la performance cognitiva de un sujeto. Por lo tanto, por eso la edad y la educación forman parte son variables que son covariables que afectan el rendimiento cognitivo y forman parte de los baremos en general. Pero también tenemos otro conjunto de variables que también pueden afectar, ¿no? E inducir error. Ya terminando, ¿no? Nuestro proceso de evaluación termina en la elaboración del informe. El informe neuropsicológico, que es algo que habitualmente hacemos en la práctica clínica, ¿no? Existen muchos maneras de hacer informes, ¿no? Entonces uno conversa con determinado tipo de colegas y los colegas eh, hacen un tipo de informe que aprendieron en un contexto. Cuando supervisamos a los alumnos, por ejemplo, en la estadía, nos pasa que vienen con nociones de un informe. A veces nos pasa entre nosotros, entre distintos supervisores, que tenemos estilos también de informes que son distintos. Eh, y claro, no existe un consenso universal respecto al estilo de informe. Existen muchos informes que varían en función del contexto. Por ejemplo, si estamos en un contexto hospitalario, si estamos en un contexto de APS, que es de salud primaria, estamos en un contexto forense. También va a depender del objetivo de la evaluación, del tipo de pruebas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de informes que se deben ajustar dependiendo del contexto. Ahora, a pesar de todo, existen elementos que son comunes, ¿sí? Y estos elementos comunes siempre debieran estar en un informe, ¿no? Por un lado, que estén los datos de identificación, de que esté el motivo de consulta, tiene que estar descrita la metodología, ¿no? Los antecedentes, no antecedentes biográficos necesariamente, sino que antecedentes clínicos del sujeto que están en coherencia con el motivo de consulta. Tiene que haber una adecuada descripción conductual y un examen mental. Es decir, esto es una parte fundamental, ¿no? Tiene que estar la descripción de los resultados, la conclusión, y la conclusión debe responder al motivo de consulta. A veces la conclusión responde cualquier cosa menos el motivo de consulta. No, tiene que haber, a veces la impresión diagnóstica está inserta dentro de la conclusión y finalmente termina con el tema de las recomendaciones, ¿no? Eh, Ahora, al mismo tiempo, la mayoría de los handbooks o de los libros que hablan acerca de evaluación plantean la necesidad de incorporar un apartado de anexos con los datos numéricos, no especialmente con los puntajes estandarizados y los percentiles. Y esto se justifica porque en realidad la evaluación a veces constituye como el baseline, como la línea basal, y después permite también comparar el rendimiento del paciente con otras mediciones o por otros profesionales también, ¿no? Y este proceso finalmente termina con el proceso de la devolución, ¿sí? Ahora, es interesante porque, por ejemplo, en determinados contextos, como el forense, no se hace retroalimentación. Uno nunca hace retroalimentación en el contexto forense, pero sí en el contexto clínico, ¿sí? Ahora, es una práctica que en el contexto clínico es habitual, ¿sí? Y lo importante es poder suministrar retroalimentación que es directa al paciente, a la familia o al derivante a la tercera parte, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos, como en el contexto judicial o administrativo, la evaluación en general, el informe por sí solo constituye como el proceso de devolución. Pero cuando estamos hablando de un paciente en el contexto clínico, el sujeto de la retroalimentación puede ser el propio paciente, pero también la familia. Ahora, es importante tener en consideración de que esta devolución debe ser contingente y oportuna.
O sea, claramente debe responder no solamente a la pregunta, sino que además ser oportuna en función del tiempo. Eh, Además, se pueden agregar algunas recomendaciones como adicionales, especialmente si esto puede como facilitar o ayudar a que el paciente o quien solicita entienda mejor, ¿sí? Pero las recomendaciones siempre tienen que ser comprensibles, al igual que el informe. Tiene que estar escrito en un lenguaje simple, evitando innecesariamente la jerga neuropsicológica que habitualmente se utilizan y se ven en los informes, ¿no? Y claramente la entrega de información debe respetar los derechos del paciente. Es decir, ahí hay todo un dilema ético respecto de, por ejemplo, si tenemos un paciente que no quiere hablar o contar a la familia sobre el resultado de la evaluación, ¿sí? O si el paciente tiene un nivel de afectación tal que supone que la información debe ser dada a un cuidador, ¿no? Hay una serie de dilemas éticos, por eso cuando hablamos de las guías de buenas prácticas en neuropsicología, también tienen una relación no solamente con la evaluación, sino que también con los lineamientos éticos de nuestro ejercicio profesional. Y eso, un poco rápido. Muchas gracias, Álvaro, por hacer esta panorámica de buenas prácticas en los distintos aspectos, dimensiones o momentos de la evaluación neuropsicológica. Y como bien tú dijiste, la evaluación neuropsicológica parece ser es bastante más compleja de lo que a veces uno cree, ¿cierto? Y es un proceso que demanda mucha habilidad clínica. Nosotros yo creo que cada vez más nos hemos ido convenciendo de que los buenos evaluadores son buenos clínicos, primeramente. Y eso es algo Sí. que curiosamente no está muy instalado en la cultura chilena. En la cultura chilena se tiende a pensar de que un buen evaluador es alguien que sabe de neuro, que sabe de test y que por lo tanto es capaz de obtener a través de un proceso un resultado, pero parece ser de que eso no es así. Doy la palabra, abro el micrófono para que podamos compartir opiniones, experiencias, hacerle preguntas a Álvaro y eso. Si quieres dejar de compartir, Álvaro, para vernos más grandes. Ya. Puedes levantar la mano o simplemente hablar. Hola, 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 pregunta. Hola, ¿cómo están? sí se escucha. muy bien. Ya. Bien, qué bueno. Eh, me, la verdad es que por esta diversidad de los informes en general, yo soy psicóloga, estudié psicología y ahora me estoy interesando por la neuropsicología. Y ¿tendrías tú un modelo de informe que nos puedas hacer llegar de alguna forma a los correos como para poder mirarlo porque finalmente eso es lo que me he dado cuenta, que como que hay muchos tipos de informes y bueno, me inclino por la neuropsicología porque considero que es como más ordenado. Entonces, pienso que quizás Ujú. un informe que me pueda facilitar sería de mucha ayuda. Ahora, mira, es una petición difícil, ¿ah? Ya, Es una petición sí, me lo difícil. imagino, por eso lo hago. Sí, sí. Es difícil porque en realidad está destinada al fracaso la petición, porque probablemente no voy a satisfacer en nada la expectativa que tienes como respecto de que el informe te puede servir como una guía general Sí, eh, respecto de lo que hacer. Ahora, la construcción del informe es un proceso ulterior, ¿no? Y creo que lo importante de esto es entender de que en realidad el proceso de evaluación es la parte como sustantiva de un informe, ¿no? Es decir, como ujú, podemos tener un súper buen modelo de informe, pero si carecemos de las habilidades para realizar una buena evaluación, probablemente el informe se va a ver impactado negativamente por eso. Entonces, claro. yo no tengo mayor problema como en compartir eh, un informe de prototipo, ¿no? Pero lo que te va a pasar es que en realidad, si decides aplicar un informe
y no tienes mayor conocimiento sobre cómo hacer la evaluación, probablemente te vas a encontrar con una montonera como de dilemas y problemas. Por ejemplo, el informe, porque además también varía, ¿no? Es decir, cuando yo hago una evaluación neuropsicológica, por ejemplo, en el contexto forense, es distinto de cuando la hago, por ejemplo, en el contexto de la clínica, ¿no? Y es distinto entre la clínica cuando estamos hablando de un paciente, por ejemplo, que requiere una planificación del tratamiento, cuando están haciendo como una evaluación diagnóstica por sospecha de, por ejemplo, un trastorno por déficit atencional en la adultez. Lo mismo, es distinto cuando la evaluación es un informe de alta o cuando estamos evaluando el pre y el post, una intervención quirúrgica en una epilepsia, por ejemplo. Entonces, Ujú. tenemos múltiples informes. Quizás podría recomendarte alguna literatura donde Ya. aparecen descritos informes que quizás como que pueden aparecer distintos tipos de informes que te pueden ayudar de manera mucho más exacta que yo te envíe directamente un solo informe. Me parece genial, mejor de lo que esperaba. De hecho, Ya, muy pensaba bien. en eso, como, Ahí les compartí un libro que es viejo, pero que es un clásico, que es el Guía para el Diagnóstico Neuropsicológico de Ardila, que ujú, está en español, y que tiene un capítulo al final sobre el informe neuropsicológico. ya, Y que tiene un poco Ay, lo que decía Álvaro, que son como estos bloques. Es que es el tema. En el fondo, el informe tiene unos bloques mínimos, y esos bloques mínimos, de alguna manera, tú tienes que articularlos dependiendo de la pregunta o del contexto. Pero, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos informes y, por ejemplo, evaluación de un paciente con una lesión cerebral y el colega en ningún lugar habla de la funcionalidad del paciente. Entonces nos sale un test, resultado del test, pero no nos dice cómo le va en la vida diaria. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, implica de que esa evaluación le falta un bloque, ¿cierto? claro. Un bloque central tendría que ver con hablar de funcionalidad. O lo neuropsiquiátrico, psicológico, sería otro bloque, por ejemplo. No sé qué diría tú, Álvaro, además. sí, por ejemplo, yo creo que una de las cosas importantes ahí es hacer una mala observación de la conducta del sujeto. Una de las cosas que yo probablemente a mis estudiantes los machaco todo el tiempo tiene que ver con lo importante que es la observación de la conducta, hacer buenas distinciones semiológicas en neuropsicología, es fundamental. Entonces, cuando tenemos un informe que está basado únicamente en el reporte de test, como si fuera una receta de cocina, y no tiene una buena descripción de la conducta del individuo, de cómo se despliega en la entrevista, cómo se despliega en la interacción con el familiar al hablar de sus dificultades. Entonces, es ahí donde uno observa, es ahí donde está la riqueza de la interpretación de los datos. No está en el test. Es decir, uno debiera tratar de aprender, en general, a hacer neuropsicología en base a la observación. Es súper importante eso. ¿Te acuerdas, Álvaro, en la mañana que supervisábamos a esta alumna que era una evaluación por diagnóstico de déficit atencional en el adulto? Y decía, bueno, Sí. la paciente está limpia y todo le salía normal, normal, normal. Mm. Y de repente nos empieza a contar y nos dice, bueno, sí, pues súper buena para hablar y habla y no para de hablar y no para de hablar. Y a veces se pone a hablar cosas que en el fondo no tienen que ver con lo que le pregunté. Ah, y además se para y como que se para y se sienta y se para y se sienta. Entonces tenía ahí toda esa información, ¿cierto? Durante la aplicación de la prueba, durante la entrevista, y eso no estaba capturado en ningún lado. Y parte, de hecho, de como la hipótesis que tenemos como final en esa evaluación se basa en eso, no en los test, por ejemplo. Claro, en el escenario ideal, en general, siempre uno piensa de que en realidad, cuando uno hace una evaluación, los test van a hablar por sí solos. Y en realidad, lo que ocurre regularmente es que los test nos dicen muy poco, ¿no? O nos dicen una parcialidad respecto del fenómeno. Esto es habitual y es algo común, por ejemplo, en sujetos de alta performance, de alto nivel premórbido. Personas, por ejemplo, que han tenido como un nivel de desempeño muy alto, que tienen muy alta escolaridad,
eh, la mayoría, cuando uno aplica pruebas neuropsicológicas, en muchas ocasiones es habitual encontrar de que tengan un perfil, comillas, neuropsicológico en los test que es limpio, que está dentro de la normalidad. Sin embargo, si consideramos, por ejemplo, que un paciente que es arquitecto, ¿no? Que tuvo un accidente cerebrovascular y que debido a su profesión logra hacer bien la figura compleja Rey, pero lo tiene dentro del promedio cuando en realidad es un sujeto o un dibujante técnico. Entonces puede ser que a pesar de que ese rendimiento esté dentro de la normalidad, puede ser que sea deficitario en relación al sujeto, sobre todo cuando correlaciona con dificultades visoespaciales y visoconstructivas que declara el paciente. Entonces, el resultado del test y el test en sí mismo es solamente un elemento que permite elicitar determinado tipo de conductas que nos interesa como observar. Pero los otros elementos también tenemos que levantarlos de la entrevista y de la observación de la conducta. Ya lo decía ese famoso neuropsicólogo australiano, que no existe algo así como un test neuropsicológico, sino solo métodos para elicitar conducta. Es una famosa Exacto. frase. Ya. ¿Hay preguntas para nuestro invitado? ¿Comentarios, dudas? Pueden ser preguntas también de formación, si es que ustedes, por ejemplo, quieren formarse, qué deberían hacer, aprovechar que tienen aquí a Álvaro y que ha tenido harto carrete al respecto. Bueno, quizás ampliar precisamente acerca de eso sobre la formación para otros países. Perdón, ¿puedes repetir? No te escuchamos bien. No, que aprovechando que el comentario suyo, que quizás pudiera ampliarnos en otros países, si uno se puede formar en línea. Ah, ¿existen algunas formaciones? ¿Tú de dónde estás hablando? Costa Rica. Claro, existen algunas formaciones en línea que no son sin complejidad. Nosotros tenemos una estadía de formación que busca desarrollar habilidades acá en la Portales y hemos tenido alumnos de fuera de Chile y de hecho hay alumnos de regiones también. Ahora, el problema que eso instala es que hoy en día yo diría que un neuropsicólogo clínico o neuropsicóloga clínica tienen que saber hacer evaluaciones en dos modalidades. Tienen que saber hacer evaluaciones virtuales y evaluaciones persona a persona. ¿Ya? Porque en el fondo el mundo está funcionando así. Em, y la evaluación en persona a persona es particularmente importante también como de obtener, como formación. Entonces a distancia eso es algo más difícil. Pero hay iniciativas. Sí. De ahí, si quieres, te puedes contactar con nosotros y te podemos dar más información. Pero eso. ¿Y en Costa Rica cómo es el estado del arte por allá? Em, Hay una universidad que está comenzando a hacer como el posgrado en neuropsicología. Sin embargo, la mayoría de personas se tienen que ir a formar en el extranjero. Claro. ¿Qué universidad es? ¿No es Ponce? No, bueno, creo que no ha habido un solo cuatrimestre o este año inicia el primer cuatrimestre que es de parte de la UNIBE, que es Universidad de Iberoamérica, es privada. Bueno, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, po. O sea, en Latinoamérica en general tenemos pocos lugares de formación. Piensen ustedes de que la formación en otros países son formaciones de posgrado, que las personas terminan después de ser psicólogos clínicos y pasan 1 o 2 años viendo pacientes, supervisándose, estudiando. Y nosotros no tenemos esa idea en la cabeza en neuropsicología clínica todavía en Sudamérica. Pensamos de que con un pregrado salimos, aprendemos un par de test y estamos listos. Y eso es algo de lo cual nuestra sociedad en Chile quiere ir cambiando, como reconocer que esto es una profesión,
que es difícil, que requiere mucha especialización, formación continua, etcétera. Comenzar con un diplomado o magíster, ¿qué opinan ustedes? No, yo creo que esta es una pregunta interesante, quizás qué opina Álvaro, pero también hay colegas jóvenes, no sé, que han hecho parte del camino, ¿qué opinan ellos? ¿Qué opináis tú, Álvaro? Que no hay un camino unitario. Sí, sabemos cuál es el currículum exigible para un neuropsicólogo, y eso significa, en primer lugar, estar en posesión del grado de psicología. En segundo lugar, tener una formación clínica como psicólogo clínico. Y en tercer lugar, tener una formación como neuropsicólogo, eh, o como experto como en evaluaciones neuropsicológicas y en tratamiento de personas con patologías neurológicas. Ahora, el camino, es decir, tenemos colegas que entran a la neuropsicología clínica a través de la psicología clínica y que posteriormente derivan hacia la neuropsicología. Y tenemos otros colegas que entran inicialmente al campo de la neuropsicología clínica y posteriormente complementan su formación con herramientas de la formación de la psicología clínica. Ahora, estos elementos son sustantivos, porque lo que define al neuropsicólogo clínico es ser un psicólogo clínico que se especializa en temáticas que tienen que ver con temáticas neuro. Entonces, en ese sentido, es necesario tener esa combinación de ambas formaciones, ¿no? Pero uno de los elementos fundamentales que están en el currículum del neuropsicólogo clínico tiene que ver con tener horas prácticas, horas de supervisión, horas de donde pueda entrenarse viendo pacientes, aplicando pruebas, haciendo informes, conduciendo procesos de intervención. Porque una de las cosas que plantea Cristian, por ejemplo, y que lo vemos acá en Chile, es que con el correr del tiempo han ido aumentando los programas de formación, pero tenemos una cantidad de programas de formación que son meramente teóricos. Y es importante entender de que las diplomaturas en general son programas de formación teóricos. Por lo tanto, no desarrollan habilidades de formación clínica. Entonces, el problema es que a veces hay una mayor oferta de programas de formación, pero son meramente teóricos. Entonces, al final del proceso, las personas que lo cursan también tienen la sensación de que en realidad eh, no adquirieron mayores habilidades en la evaluación. Hoy día los programas de formación están siendo súper transparentes en eso. Entonces, por ejemplo, yo participo en algunos diplomados y en general una de las cosas que se menciona también al comienzo, desde el inicio, es que cuáles son las características y qué es lo que puede esperar y no esperar de un programa de formación como teórica como esa, ¿no? A mí me gustaría si hay alguien joven que haya hecho algo de la formación que comente. De repente, Pasita, ¿querés comentar tú? ¿Qué opinión tenés sobre magíster, diplomado? ¿Cuál ha sido tu reflexión? Em, o sea, yo creo que uno sí o sí para partir requiere una primera formación teórica como que te acerque al área y tener ideas generales. En ese sentido, yo tuve esa formación en pregrado como gracias a ustedes, pero en general en la mayoría de las universidades hay muy poca formación de pregrado en neuropsicología. Entonces, en ese sentido, sí recomiendo un diplomado primero. Yo partí por un diplomado en rehabilitación, que era como la patita que me quedaba un poco débil de pregrado, y después sí o sí, para ya trabajar particularmente en una institución, es necesario la formación práctica y la supervisión. Creo que eso es clave, como adquirir training en la práctica con pacientes, con horas clínicas y con profesores que te estén como ayudando en el camino, porque es mucho más difícil un paciente con lesión cerebral o con demencia que un paciente neurotípico, así decirlo.
Entonces creo que esas son las áreas, creo que la práctica es clave para poder ejercer bien y tener buenas prácticas, como dijo Álvaro. Eso, esa es mi experiencia. Y después como ya el magíster. El Habían dos magíster. manos levantadas que se bajaron por ahí. Gracias, Pasita. No sé si se les respondió o qué. Bueno, pero esa era para la pregunta de Valentina. Hay distintos caminos para llegar a Roma, en otras palabras, pero quizá lo importante es tener como claro que no se te quede, que tenéis que recorrer varios, ¿cierto? Que no podéis llegar. Hay algo que yo últimamente he estado dándole muchas vueltas y que es esto de cómo de repente van cambiando las generaciones y las ofertas educacionales y ahora estamos como en una lógica de cursos breves y personas con poco tiempo y poca disponibilidad de estudiar. Esta disciplina de la neuropsicología clínica no puede aprenderse así. Es una disciplina de especialización. Requiere que ustedes estudien, no intensamente, pero por varios años, ya sea por módulos, por pedacitos, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo claro, de que algún curso breve no les va a entregar a ustedes esto, ¿ya? Ahora sí, ustedes pueden ir tomando pequeños cursos breves que les vayan dando herramientas. Pero lo teórico tampoco es suficiente. Necesitan, como en todas las cosas prácticas, ensuciarse las manos, ¿cierto? Con pacientes, con horas de trabajo y equivocarse, aprender, todo eso. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Sí, yo por acá, buenas noches. Hola, Felipe. Hola. Primero de todo, gracias por la presentación, estamos muy bien. La pregunta va dirigida a Álvaro a propósito de las nuevas prácticas en la evaluación neuropsicológica y cómo lo relacionamos estas nuevas prácticas, las buenas prácticas, perdón, bien digo, hacia la evaluación online. ¿Cómo se hace esa migración de estas buenas prácticas que hemos hablado, pero me da la impresión que están como focalizadas en la sesión presencial? ¿Cómo se ha migrado? ¿Qué dicen los manuales? ¿Qué se sabe de eso hoy en día? Súper interesante tu pregunta, porque yo creo que una de las cosas que nos dejó Ahora, a ver, convengamos de que la evaluación neuropsicológica remota o la evaluación psicológica es prepandemia. Tenemos contextos donde y tenemos que ya había documentado y había expuesto como los desafíos que tiene la evaluación remota, sobre todo como en contextos geográficos muy, muy distantes, ¿no? Pero claramente la pandemia nos instaló una necesidad de adaptarnos a este nuevo escenario. Efectivamente, cuando hablamos de la buena práctica, la evaluación remota forma parte de esto, ¿no? Es decir, es como quizás en esta presentación que era muy cortita, ¿no? Que teníamos 45 minutos, pasamos por alto muchas cosas. Y efectivamente, la evaluación, en neuropsicología es posible identificar como tres grandes tipos de evaluación. Una que es de carácter presencial, una que es de carácter remota, y tenemos una que es completamente a distancia, ¿sí? La evaluación, y podríamos encontrar que dentro de la remota hay dos variantes, ¿no? Es decir, tenemos por lo tanto cuatro tipos de evaluaciones y claramente las buenas prácticas deben regular toda esa amplitud de evaluaciones con setting distinto, ¿no? Ahora, la observación de la conducta, la aplicación de pruebas, la entrevista es transversal a cualquiera de ellas. Lo que pasa es que la metodología debe adaptarse a la situación. Entonces, por ejemplo, eh, la, eh, dentro de la evaluación a distancia tenemos dos modalidades, una que es asistida y una que es completamente online. La asistida, entonces imaginémonos, por ejemplo, que yo estoy en Santiago y quiero hacer una evaluación para una persona que vive en Talca. Entonces, la evaluación asistida supone que hay otro colega que está en Talca y que por lo tanto yo dirijo la evaluación y el colega neuropsicólogo o neuropsicóloga realiza toda la parte más manual, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso se considera como una evaluación remota asistida.
Y la evaluación remota, completamente a distancia, supone de que hay una evaluación, por ejemplo, mediante una plataforma como Zoom o otra plataforma donde uno está haciendo la evaluación. Ahora, el tema de la entrevista, de la observación conductual, tiene que mantenerse de manera independiente de la evaluación. Y tenemos una cuarta, que es la evaluación que es completamente a distancia, pero que en general esa supone, se deja en general para la aplicación solamente de determinado tipo de prueba, porque en realidad la evaluación completamente a distancia no permite la observación conductual ni la entrevista. Entonces, efectivamente, las guías de buenas prácticas deben adecuarse también a estas distintas modalidades de set de evaluación. Si puedo comentar ahí también, bueno, para la pandemia yo creo que esto aceleró el familiarizarnos con la teleevaluación. Y de hecho ahí les Mm, compartí en el chat un documento que salió en Estados Unidos y que tuvimos la suerte que nos dieron el permiso de traducir a nuestro equipo. Y nuestro equipo de trabajo, los estudiantes de la estadía de esa época lo tradujeron. Y que era una serie de orientaciones para realizar evaluación en formato tele. ¿Ya? Y ahí se los comparto y es bien básico el documento, pero tiene muchas referencias a otros manuales que ya existían al respecto en otros lados, mm. de buenas prácticas. Eso. Pero escuchando a Álvaro, no sé si Álvaro está de acuerdo, pero yo creo que una de las grandes aprendizajes que para nosotros fue un descubrimiento fundamental es que como no podíamos confiar tanto en los tests, nos vimos muy obligados a transformarnos en entrevistadores muy Mm, buenos a través de Zoom. Es decir, hacer mm, muy buenas mm, entrevistas, muy exhaustivas, preguntar muchas cosas, muchos cuestionarios y muchos de nuestra, en esa época, entonces, muchos de nuestros como hipótesis diagnósticas utilizaban información de esa fuente para concluir cosas. Entonces empezamos como a meterle mucho más peso a la entrevista clínica. Eh, mm. y eso fue gracias a la pandemia. No lo teníamos nosotros ahí registrado. Sí. Ahora, yo creo que además también instala una posibilidad que antes no existía regularmente en las entrevistas como cara a cara, que es como la posibilidad de videograbar, ¿no? Es decir, como que el tema del Zoom permite un registro distinto y te permite entrenar una habilidad que es interesante, ¿no? Así como te permite como mirarte a ti mismo haciendo una entrevista. Te permite también como ir viendo cuáles son los sesgos, los estilos de entrevista, te permite como estudiar al paciente y aprender de neuropsicología. Es decir, una de las cosas que es interesante que a veces, por ejemplo, le pedimos a los estudiantes es que se graben entrevistando a un paciente. Y nos permite también hacer una clase completa a veces, por ejemplo, de semiología del lenguaje o manifestaciones de las funciones ejecutivas, problemas neuroconductuales que aparecen en la entrevista. O no sé, por ejemplo, el trastorno cognitivo comunicativo, que son déficits que son súper específicos y que de repente se observan en la entrevista y que uno necesita como grabarse y verse. Yo creo que es interesante eso. Sí, juntamos una cantidad de material brutal en la pandemia Mm. grabando todos los ingresos por Zoom. Así que estamos agradecidos de eso. Y hay una última pregunta, Jorge, para ir cerrando. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Eh, bueno, yo soy estudiante de psicología pasé a cuarto año para este año y hace rato que ya se me viene como interesando la neuropsicología, entonces te quería consultar a Álvaro cuáles son los desafíos comunes o de esperarse que los estudiantes podrían llegar a enfrentar al estudiar neuropsicología y cómo podríamos superarlo. Eh, con paciencia, creo. Eh, con, sí, yo creo que es paciencia, aprender eh, a entender de que esto es un proceso, como decía Cristian, que requiere eh, el desarrollo de habilidades que no son tan inmediatas, sino que implica estar en contacto con un paciente, implica familiarizarse como con el conocimiento y las bases como teóricas
teóricas que sostienen como el tema de la neuropsicología, aprender habilidades como de administración y aplicación de pruebas, interpretar adecuadamente, tener posibilidades de superar el temor de entrevistar a un paciente neuro que además tiene una dificultad intrínseca que es distinto, como decía la pasita, al paciente neurotípico clásico. Entonces yo creo que hay hartos desafíos y hay mucho que aprender. Entonces, en nuestra unidad, bueno, yo soy el profesor del taller de evaluación neuropsicológica en la universidad y soy uno de los supervisores de la práctica, de la práctica en neuropsicología. Así que, sí, pues tiene harto desafío. Yo creo que Y que, requiere dos cosas, si tú me preguntáis, curiosidad y disciplina. Si eres curioso, lo vaya a pasar chancho, porque te vas a encontrar con cosas muy raras, fuera de lo común, nunca te vas a aburrir. Y la ya, disciplina es necesaria porque esa misma como diversidad, variedad, toda la evidencia que hay te va a requerir tener que estudiar. Entonces tenéis que agarrarle también el gusto a estudiar, a que después de que veas un paciente con algo que no conoces, te lo vayas a estudiar. Conocí a otro paciente con algo que no conoces, te lo vayas a estudiar. Yo creo que si tenías ya, esas dos ya. capacidades, estáis bien. Y lo último, a soportarnos, po. Y lo último, aguantar a tus profes. Ya, ya, ya. Y, y tengo una duda que no sé si se me vaya a entender, pero eh, ¿cómo llegar a comprender el problema neuropsicológico de un paciente, pero no de una manera patologizante, sino más como desde su individualidad, saliéndose un poco del paradigma de paciente psiquiátrico o patológico? Y yo creo que Se me ahí, logra entender la... a ver, voy a Totalmente. tratar de sí, voy a tratar de responder, a ver si tú me confirmas si yo entendí bien. Eh, Mira, en general en neuropsicología, en la neuropsicología clínica y en la evaluación neuropsicológica, uno tiene distintas hipótesis de trabajo, ¿no? Uno puede tener una hipótesis descriptiva y uno puede tener una hipótesis comprensiva. Y las hipótesis de trabajo, es decir, descriptiva o comprensiva, tributan a objetivos que son distintos. En general, la hipótesis descriptiva nos abre un camino para hacer el diagnóstico, para perfilar al paciente en términos de sus dificultades y necesidades, pero, y eso es necesario dentro del proceso de evaluación. Es decir, el proceso de evaluación es una vía de comunicación también con otros profesionales. Entonces, eh, si bien en las escuelas existe también, tiene muy mala prensa el tema del diagnóstico y el tema de la sobrepatologización, que tiene razón, porque efectivamente durante buen tiempo la psicología ha sobreutilizado el tema como diagnóstico, ¿no? Pero también es una herramienta que es necesaria como una vía de comunicación para poder definir un buen diagnóstico y por lo tanto también establecer como un buen tratamiento. Ahora, pero no nos podemos quedar solamente pegados en lo descriptivo y en lo diagnóstico, sino que también cuando Claro, estamos hablando del tema del tratamiento, necesitamos tener un enfoque que es mucho más comprensivo. Y eso implica entender al paciente como en su particularidad y en su singularidad. Entonces, supone que entendemos al paciente no solamente en términos de los déficits, sino que también de que esa persona tiene una historia, tiene un contexto cultural, tiene un contexto ambiental. Entonces, no es lo mismo alguien que sufrió, por ejemplo, un accidente vascular, que vive en determinado tipo de comuna o que se ha desempeñado laboralmente o familiarmente o funcionalmente en determinado tipo de actividad. Entonces, ahí lo descriptivo ya no nos resulta, no, como que no es muy compatible, ¿no? Ahí necesitamos tener un enfoque mucho más ecológico, ¿no? Más funcional.
para que el tratamiento funcione también. Entonces, yo creo que en neuropsicología clínica como conviven, ¿no? Ambas agendas también y que son completamente compatibles, pero uno no puede prescindir una de otra. Mm. ¿A qué se refería con ecológico? Ecológico significa que vamos a tener un nuevo estudiante, parece. Parece, vamos a tener que mandar. Ajá. Bien, lo ecológico, a ver, en neuropsicología, durante mucho tiempo se asumió de que los test neuropsicológicos, por ejemplo, el Wisconsin, el VICE, suponían una traducción literal a conductas, ¿no? Por ejemplo, que el Wisconsin medía, comillas, funciones frontales, ¿sí? Pero la evidencia nos fue mostrando de que efectivamente habían pacientes que tenían problemas, pero en los test no aparecían, los test no permitían identificar. Y eso plantea de que en realidad los test tienen una baja capacidad ecológica, es decir, que los test no son capaces de predecir o identificar los problemas en la vida cotidiana. Y eso es algo que pasa habitualmente, que era lo que decía Cristian hace un rato cuando hablaba de esta paciente que en los test neuropsicológicos tenía una buena performance, pero conductualmente tenía dificultades, ¿no? Donde aparecía como los problemas de inhibición. Entonces, que tiene la neuropsicología y que por lo tanto hay una serie de aproximaciones para aproximarse como ecológicamente, es decir, de que en realidad la evaluación debe ser, por un lado, a través de los test, el rendimiento, pero también tiene que ser capaz de poder recoger en la vida cotidiana las dificultades que tiene el paciente. Ah, ya. Ya, Jorge, muchas gracias por el interés. Te esperamos verte por ahí. Eh, bueno, estamos bien pasado la hora, pero yo tomo eso como un signo de interés, lo cual ojalá sea así. Le agradezco a todos y todas su presencia. Les recuerdo que esta actividad está cierto, auspiciada por la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica y yo les dejo el link para que ustedes conozcan la sociedad si no la conocen. La sociedad está abierta a miembros que ya tengan un nivel de formación de magíster o de postítulo o que estén en formación de magíster y postítulo. Estas actividades que hemos hecho ahora en enero son parte de la agenda de extensión de la sociedad. Vamos a continuar durante el año con ellas. Tenemos ya negociada una charla abierta sobre neuropsicología clínica en contexto hospitalario agudo. Tenemos también otra que es sobre cómo evaluar funcionalidad, ¿cierto? En evaluaciones neuropsicológicas. Vamos a hacer también una clase que va a ser esa, van a haber clases que son abiertas al público como esta y otras que son cerradas para los miembros, que son un poquito más prácticas, pero también que por un costo muy pequeño para mantener la sociedad, las personas que no son de la sociedad pueden ir a esos pequeños talleres. Creo que el primer taller que vamos a hacer es sobre interpretación en evaluación neuropsicológica. Todo eso va a ir quedando en las redes sociales, como ustedes pueden ir siguiéndolo, pueden ahí saber lo que va a pasar, y también en la página que ahí yo les comparto, que es la página de la sociedad. ¿Ya? Pronto vamos a abrir un canal de la sociedad. Errores sin H, ¿verdad? Errores ¿Perdón? sin H. No sé si nos está hablando a nosotros o no. Estaba diciéndole que vamos a abrir un canal y todas estas charlas que son abiertas las vamos a alojar en el canal para que las personas que no pudieron venir las puedan ver también. Así que eso, muchas gracias por su asistencia y gracias Álvaro por darnos tu tiempo y porque ahora apareces como en alguna entrevista así como de la belleza del pensar o algo como de mea culpa, así como con ese fondo. Le pongo humo, ¿ah? Le pongo Claro, humo ponle un y poquito de humo y... Así que eso. El link de la sociedad y lo mando de nuevo. Ahí está.
Y nos vemos por ahí, pues. Estamos en contacto. Súmense ahí a Instagram para que sepan en qué estamos. Que estén bien, chao.